Hola a todos, os voy a explicar el inicio del tema número 11, funciones y gráficas. Ya sabéis que este tema vosotros podéis disponer de él en el tema 8 de vuestro libro de texto. Yo lo que he hecho es que como no tengo libro de texto aquí en casa, pues me he impreso las primeras páginas de internet de vuestro libro de texto, ¿vale? A ver, el tema tiene un primer apartado que se llama las funciones y sus gráficas y empieza con la gráfica de una función que nos está representando el movimiento de un helicóptero en la extinción de un incendio. Os voy a ir leyendo lo que aparece en el libro y os voy a ir señalando lo que considero oportuno en la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Nos dicen, en la extinción de un incendio, un helicóptero realiza los siguientes movimientos. Sale de la base, se supone que sale de aquí, en el minuto, acordaros, el eje de las X, el eje horizontal representa el tiempo y está expresado en minutos, y el eje vertical representa la altura y está expresado en metros. Luego en el momento o en el minuto 0, sale de la base desde una altura de 0 metros, este sería el punto 0 para la X, 0 para la Y, el 0, 0, ¿de acuerdo? Sube, que se correspondería con este tramo de aquí, del que va subiendo a localizar el embalse, va subiendo a localizar el embalse, viaja hasta el embalse más cercano, se supone que cuando llega justamente aquí, ha viajado hasta el embalse más cercano, baja a repostar, que es esta bajada que veis aquí en la gráfica de la función. Se supone que aquí está ya el helicóptero repostando y vuelve a subir para dirigirse al incendio. Una vez allí, desciende un poco, aquí ha llegado justamente al incendio, desciende un poco para estudiar por dónde va a atacar el fuego y luego baja a apagarlo. Se supone que aquí está bajando para llegar a apagarlo. Después, como ya concluye la misión, vuelve a la base, vuelve a subir y ya vuelve a la base. ¿De acuerdo? La gráfica que describe el vuelo del helicóptero relaciona dos variables. ¿Qué dos variables estamos relacionando aquí? Pues estamos relacionando la variable tiempo, que colocamos en el eje de las X positivo, y la variable altura, que estamos representando en el eje de las Y positivo. ¿De acuerdo? No tendría sentido representar la variable tiempo en el eje de las X negativo, porque no se considera tiempos negativos, no existen los tiempos negativos. Igual que las alturas, no existen longitudes negativas. Una longitud se considera negativa cuando está por debajo del nivel del suelo, ¿vale? Pero no es el caso. Con lo cual, estamos representando las dos variables en el eje de las X positivo y en el eje de las Y positivo. Tiempo expresado en minutos, altura expresada en metros. Y la representación que se ha hecho en un diagrama cartesiano, en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la altura, y cada punto de la gráfica representa un tiempo y una altura. Y significa que en ese instante el helicóptero está a esa altura y que analizando la gráfica apreciamos la subida y la bajada del aparato en su vuelo y podríamos describirlas con cierto detalle. Eso lo podemos observar en la gráfica del vuelo del helicóptero. Antes dijimos que aquí el helicóptero estaba repostando, con lo cual si aquí está repostando, aquí podríamos decir que el helicóptero está durante 2 minutos. Si os dais cuenta, cada cuadradito del eje de las X marca 1 minuto, porque de aquí a aquí son 5, de aquí a aquí son 10. Luego, el tramo que está repostando alcanza 2 minutos, del minuto 9 al minuto 11. Luego podríamos decir, por ejemplo, que durante 2 minutos, del minuto 9 al minuto 11, el helicóptero está repostando, es decir, se encuentra prácticamente a nivel del suelo, 0 metros, prácticamente. Podríamos decir, no a lo mejor 0, porque si os dais cuenta, el eje de las Y, cada cuadradito representa, si 5 cuadraditos son 100 metros, cada cuadradito está representando 20 metros de altura. Luego, si
estos son 20 metros de altura, pues aproximadamente esta altura a la que se encuentra el helicóptero cuando está repostando sería como unos, la mitad de 20 serían 10, pues sería como unos 5 metros aproximadamente desde del nivel del agua, ¿de acuerdo? Entonces, ya os estáis dando cuenta que podemos leer la gráfica en el momento en que nos dé la gana en el lugar, en el punto que nos dé la gana de la gráfica. Por ejemplo, ¿qué tiempo tarda en subir desde que reposta hasta que de nuevo se dirige al incendio? Porque dijimos antes que aquí estaba repostando, que bajaba a repostar, y una vez allí decía, viaja al envase más cercano, baja a repostar y vuelve a subir para dirigirse al incendio. ¿Qué tiempo tarda en subir para dirigirse al incendio? Pues se supone que este es el tramo en el que el helicóptero está subiendo para dirigirse al incendio. ¿Qué minutos están pasando? ¿O cuántos minutos han transcurrido? Pues fijaros, desde el minuto 11 hasta el minuto 13. Este es el minuto 11 y este es el 13. Luego, durante 2 minutos, el helicóptero está subiendo para dirigirse al incendio. Entonces, son momentos en la gráfica en la que nosotros podríamos leer tan solo mirando el eje de las X y el eje de las Y. Por ejemplo, ¿a qué altura sube hasta qué altura sube el helicóptero cuando localiza el envase? Pues, fijaros que está aquí. Él localiza el embalse a una altura de 320 metros. Con lo cual nosotros cualquier punto de la gráfica podríamos leerlo o por tramos o como en un momento determinado nos pidiera un ejercicio en concreto. Entonces en cada eje de la gráfica ya hemos dicho que hay una escala. En el eje horizontal un cuadradito significa 1 minuto y en el eje vertical un cuadradito significa 20 metros, lo que acabo de decir. Las escalas de los ejes nos permiten no solo describir cualitativamente el vuelo, sino también cuantificarlo, lo que yo estaba diciendo. Por ejemplo, la altura máxima alcanzada por el helicóptero durante la misión es de 320 metros, que sería este punto de aquí, 320 metros. Y la alcanza a los 3 minutos de haber empezado el vuelo. Fijaros que se correspondería con esta altura de 320 metros, la alcanza en los 3 primeros minutos del vuelo del helicóptero, desde el comienzo del vuelo del helicóptero. Seguimos. Esta gráfica se extiende en el tramo 0,27. ¿Eso qué significa? Porque si os fijáis, la gráfica se empieza a pintar en el minuto 0 y acaba pintándose en el minuto 27. Este es el 25, este es el 27. Entonces, por eso nos dice que el intervalo 0,27 se llama dominio de definición de la función. El dominio de definición de la función, acordaros de tercero de la ESO, era aquellos puntos, aquellos valores de X para los cuales existe función. Yo siempre a mis alumnos, si queréis os puedo pasar un vídeo que les puse ahí a los de cuarto, a los alumnos de cuarto de la ESO, que yo les explicaba o les recordaba cómo calcular el dominio de definición de una función. Y era tan sencillo como colocar aquí un muñequito en el eje de las X negativo que fuera en dirección al eje de las X positivo, hacia la derecha, y que me indicara este muñeco del momento que él viera función, él iba a ir mirando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y en el momento en que él empezara a ver función, que me lo dijera. Y en el momento en que él termine de ver, que me lo vuelva a decir. Y si por algún momento o por algún caso él siguiera andando y volviera a empezar a ver función, que me lo volviera a indicar y así sucesivamente, hasta que ya dejara de ver función. Entonces, fijaros, si yo coloco aquí el muñeco en el eje de las X negativos y le digo que mira hacia arriba y hacia abajo, aquí hay un tramo donde el muñeco, por muy atrás en el eje de las X que se vaya, él no ve nada. ¿Cuándo él empieza a ver función? Pues cuando se coloca en el 0. Él se coloca en el 0, mira hacia abajo y en sus pies empieza a ver la función. Y se va moviendo hacia el eje de las X positivo, ¿sí? Y va viendo todos estos puntos que quedarían por encima de su cabeza. Todos, lo va viendo todos. Como él empieza a ver en el 0, el dominio de la función empieza en 0. Además, el 0 es un punto que él lo ve.
Él se coloca en el 0, mira hacia abajo de sus pies y el punto 0 lo está viendo. Con lo cual tendríamos que poner un corchete. Un corchete significa que el punto 0 está incluido dentro del dominio de definición de esta función. Entonces seguimos. Él sigue viendo, sigue andando hacia la derecha, sigue viendo puntos, sigue viendo puntos, sigue viendo todos estos puntos de la función. Sigue viendo todos estos puntos. Se coloca aquí, por ejemplo, ahora y mira hacia arriba y ve este punto y así sucesivamente. ¿Y cuándo él deja de ver función? Pues él deja de ver función cuando llega al minuto 27, se coloca ahí, mira hacia abajo, vuelve a ver en sus pies la función y ya, por mucho que avance, no vuelve a ver la función porque el helicóptero ya ha llegado de nuevo a la base. Su misión ha concluido. Con lo cual el dominio de la función transcurre desde el minuto 0 hasta el minuto 27. Y como el minuto 27 o el punto 27 para x igual a 27, él se coloca ahí y ve función, pues se considera dentro del dominio de definición de la función. Pues eso es lo que nos está diciendo. ¿Quién sería el recorrido de la función? Pues nos dice, el helicóptero alcanza una altura máxima de 320 metros. ¿No? Pues dice, la altura a la que se encuentra el helicóptero oscila entre 0 y 320 metros. Al tramo 0, 320 se le llama recorrido de la función. Entonces, ¿cómo se mide el recorrido de la función? Pues fijaros que yo podría ahora, en lugar de hacer lo que he hecho colocando el muñeco en el eje de las X negativo, lo puedo colocar ahora en el eje de las Y negativo y que empieza a escalar en dirección al eje de las Y positivo, que empieza a escalar hacia arriba y que el eje de las Y le sirva como una escalera, le sirva de escalera. Y que ahora, en lugar de mirar hacia arriba y hacia abajo, como hacía el muñeco colocado en el eje de las X, que ahora mire hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y que vaya subiendo. Y que en el momento en que él vea función, pues ahí empezará el recorrido de la función. Con lo cual, el recorrido de la función empezaría en el 0. Porque si os fijáis, aquí un tramo donde el muñeco, por mucho que se mueva en el eje de las Y negativo, por mucho que él vaya escalando por aquí, él mira a la izquierda y mira hacia su derecha y no ve nada. Hasta que no se coloca en el punto 0 y justamente encima de él, ¿no?, o debajo de él estaría el primer punto de la función que él vería. Luego él empieza a ver recorrido de la función en el 0. Mira hacia su derecha y va viendo siempre función. Hay momentos en el que ve, o en casi todos los momentos, ve más de un punto. Por ejemplo, cuando se coloca aquí y mira hacia su derecha, él ve este punto, también ve este punto, y también ve este punto, y también ve este punto, y también ve este otro punto, y este otro punto, todos los que estén a su misma altura, al mismo nivel de sus ojos, ¿entendéis? Entonces, cuando él para de ver función, él sigue escalando hacia arriba y sigue viendo función. Llega un momento que llega a la altura de 320 metros, mira hacia su derecha y solamente ve este punto. Pero bueno, como él sigue viendo, él no me va a decir nada hasta que no deje de ver. Pero da un paso después de los 320 metros y por muy pequeño que sea, ya no ve función. Aquí ya la función se deja de ver. Con lo cual, él empezó a ver función a la altura de 0 metros y dejó de ver función a la altura de 320 metros. Con lo cual, no hace falta poner las unidades, con lo cual tendríamos ya, en este caso, el recorrido de la función que nos muestra el movimiento del helicóptero desde que empieza su extinción hasta que concluye y vuelve a la base. Seguimos. En la segunda hoja del tema aparecen unas definiciones súper importantes de función. Aquí ahora empezamos con, digamos, la base, digamos, del tema de funciones. Nos dice, una función es una relación entre dos variables a la que en general llamamos x e y. En nuestro caso anterior, en nuestro ejemplo anterior, la variable x era el tiempo, la variable y la altura. Luego, una función es una relación entre dos variables. X, la variable independiente, en el ejemplo anterior era el tiempo,
y y la variable dependiente. En el ejemplo anterior era la altura. ¿Cómo podemos diferenciar una variable dependiente? ¿Cuál es la variable, dependiente y cuál es la independiente en un problema? Porque aquí se ve claro, como nos da en la gráfica, siempre la variable que esté colocada en el eje de las X va a ser la independiente, o la que esté colocada en el eje de abscisa. Acordaros que el eje de las X también se le llamaba eje de abscisas. Siempre va a ser la variable independiente, y la variable colocada en el eje de las Y's o eje de ordenadas será la variable dependiente. Pero claro, aquí está muy claro porque nos dan una representación gráfica de la función. Pero, ¿y si nos da la función representada de otra forma? Por ejemplo, mediante un enunciado. Cuando yo, por ejemplo, se dice a los alumnos, voy a la frutería o me dirijo a la frutería para comprar patatas y según el número de kilos de patatas que compre, el frutero me va a cobrar un precio u otro. ¿Qué dos magnitudes están comparando o qué dos variables están comparando en ese ejemplo? Pues estamos comparando la variable coste, ¿no? Por cada kilo, y estamos comparando la variable cantidad de kilos de patatas que compro, ¿no? Una es el coste y la otra es la cantidad. ¿Cómo sé yo cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente en este problema? Pues siempre tenéis que tener en cuenta que la variable independiente es aquella que nosotros podemos o podríamos elegir. Y la dependiente es la que viene predefinida de antemano. Yo no puedo elegir el precio que el frutero me va a cobrar por los kilos de patatas que voy a comprar. Yo puedo elegir la cantidad de kilos de patatas que me voy a llevar, pero no el coste. El coste viene predefinido por el frutero. Con lo cual, la variable cantidad de kilos de patatas sería la variable independiente y la variable coste sería la dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, la que colocaríamos en el eje de las X sería la cantidad de kilos, el número de kilos, mientras que la que colocaríamos en el eje de las Y o en el eje de ordenadas sería el coste. Acordaros que siempre entre paréntesis vamos a colocar la unidad, el coste en euros y la cantidad pues en kilos. Cantidad en kilos. ¿De acuerdo? Seguimos. Dice, la función que asocia a cada valor de X un único valor de Y, se dice que es... la función asociada a cada valor de X, que asocia a cada valor de X un valor de Y, se dice que Y es una función de X. Las funciones sirven para describir fenómenos físicos, económicos, biológicos, sociológicos o simplemente para expresar relaciones matemáticas. Por ejemplo, la distancia recorrida por un móvil al pasar el tiempo. ¿Quién sería aquí la variable dependiente y quién la independiente? Yo puedo elegir el tiempo en concreto para saber qué distancia ha recorrido el móvil. O sea, esta sería la variable independiente, mientras que esta sería la variable dependiente. Y en cuanto al ejemplo de la temperatura del aire, al variar la altura, ¿yo qué podría elegir? ¿La temperatura o la altura? Pues yo puedo variar la altura a la que me encuentre respecto al nivel del suelo, puedo elegir la altura, variable independiente, y la temperatura del aire es la que vendrá predefinida, lo que esa será la variable dependiente. O el área de un cuadrado al variar la longitud de su lado. ¿Quién sería aquí las dos magnitudes que se comparan? El área y la longitud de su lado. ¿Qué variable es la que puedo elegir? Yo puedo elegir la longitud del lado de un cuadrado, pero el área vendrá dado o vendrá predefinido por la longitud que yo elija para ese lado. Con lo cual, esta sería la variable independiente y esta siempre la variable dependiente. Normalmente, cuando nombramos una variable en función de otra, siempre solemos nombrar primero la variable dependiente y en segundo lugar la variable independiente. Pero que sepáis que si alguna vez se nombra al contrario, hay que saber diferenciar cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Seguimos. Representación gráfica.
Esto ya lo hemos dicho, pero bueno, vamos a repasarlo de nuevo. Visualizamos el comportamiento de una gráfica con su representación gráfica sobre unos ejes cartesianos, el eje de las X y el eje de las Y. Representamos las dos variables. El eje de las X siempre eje horizontal o el eje de abscisas, y el eje de las Y, el eje vertical, el eje de ordenadas. Cada punto de la gráfica tiene dos coordenadas, su abscisa X y su ordenada Y. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de nuevo del helicóptero y elegimos un punto de esta gráfica, por ejemplo, un punto que se vea claro, este punto de aquí. Podemos llamarle punto A. A los puntos solemos nombrar con letras mayúsculas, ¿vale? Cualquier letra del abecedario, pero mayúscula. Ese punto, ¿qué dos coordenadas tiene? Tiene una coordenada que recae sobre el eje de las X, que sería el número 5, el número 3 minutos. Y tiene una coordenada Y que recae sobre el eje de las Y, que sería los 320 metros. Luego, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? 320. Si elegimos otro punto, no sé, por ejemplo, este de aquí, este punto de aquí, ¿qué coordenada X tiene? 8 minutos. Ese sería el punto 8. ¿Y qué coordenada Y tiene? Pues fijaros que si esto iba de 20 en 20, este sería el 80 metros. Sería aquí y aquí. Entonces sería, si le llamamos punto B, pues sería el X8 y 80. Entonces, todo punto de una gráfica siempre tiene dos coordenadas. La coordenada del eje de abscisa y la coordenada del eje de ordenadas. El tramo de valores de X para los cuales hay valores de Y se llama dominio de definición de la función, eso ya lo hemos visto, y el conjunto de valores de Y que toma la función se llama recorrido. Los ejes deben estar graduados en sendas escalas, de modo que se puedan cuantificar los valores de las dos variables. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, el eje de las X está dividido en cuadritos de 1 minuto, de 1 en 1, mientras que el eje de las Y, cada cuadradito son 20 metros. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Yo puedo elegir una escala para el eje de las X, de 1 en 1, y otra escala distinta para el eje de las Y, de 20 en 20. Es que sería muy dificultoso tener que representar también la altura de 1 en 1 cuando lo que queremos representar son 320 metros. Necesitaríamos mucho papel para ir de 1 en 1 hasta llegar al 320. Por eso elegimos una escala diferente para la altura y otra distinta para los minutos o para el tiempo. Una cosa muy importante que aquí, por ejemplo, no se nombra es cuándo una gráfica o una función se considera función y cuándo no. Lo voy a hacer aquí, ¿ves? Lo voy a explicar aquí abajo. La gráfica de la función que nosotros acabamos de ver, la del helicóptero, si os fijáis, para todo X, para todo punto del eje de las X, para todo valor del eje de las X, siempre le corresponde un único Y y no varios. Si os fijáis, cualquier X que cojáis de este eje horizontal, siempre le va a corresponder un único Y, no varios. Este punto está ahí. Este punto de aquí está ahí. Este punto de aquí, este valor de Y. Este punto de aquí, este valor de Y. ¿Lo veis? Cualquier punto que yo elija de la gráfica, este punto de aquí, esta coordenada de Y. Entonces tenemos siempre para cada X una única Y. Entonces, ¿qué es lo que no se consideraría función? Pues, por ejemplo, una gráfica, una función que fuera, por ejemplo, algo así. ¿Por qué esto no se considera función? Porque yo, por ejemplo, este es el eje de las X, este es el eje de las Y, ¿vale? Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo. Yo, por ejemplo, elijo este punto de aquí, el X1 le voy a nombrar. ¿Y cuántas Y's tengo para este X1? Pues fijaros, tengo aquí una, Y1. Aquí otra. ¿Lo veis? Este punto, este y este otro. Este sería, por ejemplo, la Y1'. Para diferenciarlo de este y este de aquí, sería la Y1'', o segunda, como queráis nombrarlo, para diferenciar los tres puntos. Entonces, si yo soy capaz de encontrar un punto en la gráfica de mi función
que tiene más de un valor de i, esto no se considera función, no es función. Y siempre y cuando ocurra lo que está ocurriendo en la gráfica del helicóptero, si para cada x tengo un único y, pues esto sí se consideraría función. Es verdad que aquí hay x, ¿no? Todo esto de aquí, del eje de las x negativo, o a partir del número 27, del minuto 27, que no tiene función. Pero eso no significa nada. Para que una representación gráfica no sea función, lo que tiene que ocurrir es que haya al menos un valor de x que le correspondan varios síes. Aquí, por ejemplo, hay puntos de esta gráfica. Si yo, por ejemplo, cojo este punto de esta gráfica, el x sub 2 tiene un único y, que sería este y sub 2. Pero eso no quiere decir que esta función sea función por partes, ¿no? Sino que si yo soy capaz de encontrar al menos un punto para el cual tenga varios íes, esa gráfica de esa función no se consideraría función. Aunque haya al menos uno, ya no se considera función. Y también hay puntos para los cuales, si esto acaba aquí, empieza aquí y acaba aquí hay puntos para los cuales no hay función. Por ejemplo, este x sub 3 no hay función por arriba ni por abajo. Pero eso no quiere decir que no sea función. El hecho de que no sea función nos lo dice que yo sea capaz de encontrar un punto para el cual haya más de una imagen. ¿De acuerdo? Entonces ya podéis hacer las actividades que os he mandado de la relación de ejercicios que os he adjuntado a la cuenta de Classroom. La primera actividad que yo os propuse era razonar si las siguientes relaciones eran funciones o no. Es intentar buscar en cada caso una expresión analítica. Pues por ejemplo, en la primera, ¿no? ¿Sería función o no sería función? Fijaros que para cada x, para x3, un único i, el 5. Para x4, un único i, el 6. Para x5, un único i, el 7. Para x6, un único i, el 8. Con lo cual yo tengo que para cada x tengo un único i. ¿Os estáis dando cuenta que os estoy dando funciones representadas de distintas formas? La del helicóptero era una función dada a partir de una gráfica. Esta de aquí está representada mediante una tabla de valores. Y la que os dije del kilo de patatas que voy a comprar a la frutería sería una función dada mediante un enunciado. Nos queda una única forma de ver o de expresar una función, que sería mediante una expresión analítica o fórmula. A ver qué se os ocurre para a partir de una fórmula, encontrar estas íes para estos x. Daros cuenta que si yo le meto a mi fórmula o a mi expresión analítica el valor 3, ella me tiene que devolver 5, que son 2 unidades más que el 3. Si le meto el 4 a mi función y lo sustituyo en la x, la y me va a devolver 6. Entonces, ¿cómo expresaría yo una expresión analítica para esa función? La tabla de valores sería para x3 y 5, para x4 y 6, para x5 y 7, para x6 y 8. Con lo cual siempre estoy sumando 2 unidades, sumo 2 unidades, sumo 2 unidades, sumo 2 unidades. Luego, yo podría decir que la expresión analítica y igual a x más 2 sería una expresión válida para esta tabla de valores. O para esta función representada mediante una tabla de valores. Si os fijáis, voy a comprobarlo. Si yo le doy a la x valor 3, ¿cuánto me devuelve la y? Voy a sustituir 3 más 2, 5, lo que nosotros queremos. Si le doy a la x valor 4, sustituyo. Venga, a ver, si x vale 4, 4 más 2, 6. Con lo cual, lo que nosotros esperábamos, ¿lo veis? Luego esta sería una posible expresión, esta es la expresión analítica de esta función que estaba expresada mediante una tabla y nosotros la acabamos de expresar mediante una fórmula o expresión analítica, como queráis. También podríamos expresar esta función mediante una gráfica. Por ejemplo,
colocando todos estos puntos en la gráfica. Para x3, 1, 2, 3. Esta es la x, esta es la y. Y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estaría. Para x4 y 6. Para x5 y 7. ¿Os fijáis? Yo podría unir estos puntos y me darían la gráfica de esta función expresada mediante una gráfica. Perdón, sí, lo he dicho bien. La gráfica de esta expresión analítica mediante una gráfica. Una representación gráfica. Con lo cual, ya podríais hacer en la actividad número 1. Fijaros bien en el apartado B. Aquí hay valores de x o todos los valores de x le corresponden más de un valor de y. Así que vosotros sabréis cómo sería, cómo razonaríais si es una función o no es función. Fijaros en el ejercicio 2. Hay que razonar si las siguientes relaciones son funciones o no. Aquí. Para cada x encuentro un único y. Siempre no. Con lo cual esta sí es función. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. ¿Yo soy capaz de encontrar para cada x un único y? ¿O en algún momento encuentro una x que posea más de dos valores de y? Pues sí, por ejemplo, el x1 tiene el y1 y el y menos 1 con 7 o con 8, según cada uno vea. Con lo cual, esta no sería función. Seguimos adelante. Hay que indicar el dominio y el recorrido de esa función. Si os fijáis, eso lo tengo que deciros, y es que cuando la gráfica de una función topa con la cuadrícula, como ocurre en esta, que está topando, aunque no nos pongan nada, lo suyo sería que nos pusieran aquí una flechita, una punta de flecha. En este caso deberíamos ponerla, pero si no lo pone no pasa nada. Se supone que cuando la gráfica de una función topa con la cuadrícula es porque esa gráfica de esa función sube y sube y sube y sube toda su vida. Mientras que, por ejemplo, por aquí no topa con la gráfica de la función. Como no topa, eso quiere decir que ahí termina. Aquí ocurre lo mismo. Aquí no topa y aquí tampoco. La cuadrícula va un poco más allá. Con lo cual la función empieza aquí, en el punto menos 5 y acaba en el punto 5. A ver qué sería el dominio del recorrido. Montar el muñequito en el eje de las x negativo hacia el eje de las x positivo para ver el dominio y montar el muñequito en el eje de las y negativo en dirección al eje de las y positivo para ver el